seguido estos pasos que te voy a mencionar ahora. Bienvenidos a un nuevo café y en este video vamos a hablar de cómo pasar tu examen de derecho 100% aprobado si está basado en normas, leyes o constitución. Y es que a veces nos complicamos un poco cuando vemos un libro así de constitución o leyes o normas que hay que estudiar, y es que hay muchas maneras efectivas de poder aprender estas leyes, estos artículos y saber de qué vamos a hablar en el examen. Es más, puedes acordarte de todo absolutamente el día, en el exactamente momento preciso de llegar ese examen a tu mesa y tú digas, wow, esto está fácil. Pero yo te voy a explicar cómo lo vas a hacer específicamente para que pases ese examen con 100. Pero antes de continuar, déjame presentarte este maravilloso podcast. Se llama Fe, Café y Derecho y es un espacio donde puedes venir a aprender sobre vida estudiantil, una experiencia laboral en la carrera y también actividades diarias sobre esta hermosa carrera que verdaderamente es fabulosa, pero de una manera más cercana y claramente de una manera vivida, porque tengo tantas cosas que decirles sobre esta carrera y por eso existe Fe, Café y Derecho, para que ustedes puedan aprender más sobre esta bellísima carrera. Antes de explicarte cuál es la estructura perfecta, en mi caso claramente, sería lo siguiente. Primero, esto es totalmente real, es auténtico. Todo lo que te voy a decir lo pasé. Si se trataba de normas, leyes o constitución, verdaderamente era un dolor de cabeza, porque se me olvidaba de repente. Me acordaba del contenido, pero no me acordaba del número del artículo. Y verdaderamente eso es un problema. Normalmente los maestros no te preguntan tanto sobre específicamente qué decía ese artículo, sino cuál es el número del artículo y cómo se llama. Y aparte de eso, le gusta que le expliques con tus palabras. Y yo te voy a enseñar con estos 5 pasos cómo demostrarle a ese maestro o a ti mismo también, si quieres, que puedes aprenderte una ley, una norma y todo lo que quieras aprenderte sobre el derecho para un examen o simplemente porque lo quieres estudiar. En verdad, este video no es específico, es genérico. Aunque te sea muy lógico o obvio para ti, tengo que decírtelo, tienes que leerte la ley, norma o constitución que vas a estudiar. Claramente no puedes leerte un resumen. Yo sé que hay muchos estudiantes que por falta de tiempo, de que no tienen o tienen una semana o es en 3 días o tal vez sea hoy mismo, pretenden simplemente leer resúmenes o escuchar cosas que ven por ahí. No, déjame decirte una cosa. Si tienes tiempo, léete la constitución, esa ley o esa norma. Léetelo, por favor. De por sí la carrera se trata de la lectura continua. Entonces, por favor, léetelo. Y si no tienes suficiente tiempo, puedes simplemente relacionar el tema con los artículos. Entonces te vas leyendo esos artículos que están relacionados con el tema que te van a dar en el examen. Y entonces esos artículos se van relacionando y te van creando una cadena que a la hora de que llegue ese examen podrás responderlo fácilmente. Recuerda, la familiaridad es muy importante, porque más te familiarices con los artículos, con esa ley, más fácil se te va a dar responder cada pregunta en el examen. Pero tal vez ustedes me pregunten, oye, pero es que no tengo suficientemente tiempo para yo leerme esto, o sea, estoy buscando soluciones y tú me vienes a traer problemas. Espérate. Para eso está el punto 2, palabras claves. Tienes que tener palabras claves en tus artículos o la ley o la norma, lo que sea, tienes que tener palabras claves. Te voy a dar un ejemplo para no describirte tanto. Para yo poder aprenderme cuáles son los artículos del amparo en la ley 137-11, tuve que simplemente buscar una palabra, amparo. Todos los artículos relacionados con la palabra amparo
amparo en la ley 137-11 están desde el 71 hasta el 93. Esos artículos son todos de amparo. Hablan requisitos, descripción, qué sé yo, lo que sea. Todos esos hablan de amparo. Y no me lo tuve que repetir 100 veces. Simplemente relacioné la palabra con el artículo. Otro ejemplo. En el artículo de la vida, ¿cuál es el artículo que dice cuidemos la vida en la Constitución? Aquí en la República Dominicana, en la Constitución actual, es el artículo 37. Tiene que ser el artículo 37. Creo que lo voy a comprobar por aquí. El artículo 37. Pero, ¿me repetí eso 100 veces? No. ¿Tuve que memorizármelo, embotellármelo? No. Solamente busqué una palabra relacionada con ese artículo. Leí mi artículo, vi la palabra, esta palabra es esto. Y cuando te pregunten, ¿dónde está el artículo que protege la vida? ¿Dónde están los artículos que hablan del amparo en la ley o en la Constitución? Automáticamente tu mente relacionará poca descripción con poca descripción, y este es el truco. Si estás en el punto 2, este es el truco. Relacionar poca información con poca información, conectarla, y tu cerebro va a sentirse seguro porque sabe que no es muchas cosas, pero mentira, lo estás engañando. Eso es aprenderte muchas cosas con una sola palabra. Muchos artículos relacionados con una sola palabra. Si va a ser en base a un examen, pues es muy bueno relacionar palabras con artículos y así podrás fácilmente desenvolverte en las preguntas. El punto 3. Y pienso que este punto es muy importante. Y es simplemente este. Escribe lo que tú entiendes y ya. O sea, no tiene lógica, pero sí tiene mucha lógica. Cuando tú escribes lo que tú entiendes de esa ley, ese artículo, de esa norma, lo que sea, y tú lo escribes y lo comparas con esa ley, ese artículo o esa norma, verás cuáles son las diferencias que tienes que agregar, que se te olvidó o que tú agregaste que no va ahí, y automáticamente haces esto. Con esto aprendí mucho a hablar, porque yo en verdad digamos que soy muy mala, soy muy torpe hablando. Entonces, de esta manera he podido aprender a hablar jurídicamente. Cuando yo comencé a escribir con mis propias palabras y también a comparar los artículos, dije, wow, verdaderamente esto funciona. ¿Por qué? Porque te ayuda a hablar fluido, te ayuda a hablar con naturalidad en ese mismo enfoque jurídico. Entonces, cuando llega la hora del examen, cuando llegue la hora de responder las preguntas, no vas a poner exactamente lo que está en el artículo, sino con tus propias palabras, pero lo que dice el artículo. Entonces, esto te ayudará a ti a pensar más profundo. Mientras más escribes lo que entiendes y más arreglas lo que está mal o agregas lo que te faltó, más vas a avanzar en esta carrera. Y no solamente en tu forma de poder aprobar ese examen, no, sino también en tu pensamiento, en tu hablar, en tu accionar. Te vuelves una persona muy diferente cuando tú tienes tus propios criterios, con tus propias palabras, pero aún así, hablando con la misma prudencia, con la misma fluidez, con la misma naturalidad jurídica. Es bellísimo, es bastante recomendable, se lo recomiendo. No importa si eres de primer semestre o de último semestre, no importa. Tienes que hacer este ejercicio siempre. Sí o sí, si eres estudiante de Derecho, lo tienes que hacer. Ahora vamos a ir a los 2 últimos puntos. Pero antes de continuar, te invito a suscribirte, a darle like y a comentar en este podcast si te ha gustado, qué le agregarías tú, y dime en los comentarios también qué uno de estos 5 puntos haces o nunca has escuchado. Verdaderamente me interesa porque El punto 2 no lo sabía, lo supe el semestre pasado. Y esto es una mentira. El 4 es una mentira que te han hecho creer en la cabeza, pero yo te voy a desmentir.
El estudiante de Derecho nunca descansa, nunca deja de leer, nunca deja de estudiar. Mentira. Nosotros disfrutamos y también lo tienes que hacer tú. Si tú no eres una persona que descansa, que tiene sus horas de descanso en el día, vas a estresarte a la hora que llegue la presión del examen. Es más, no importa si has hecho los puntos anteriores que son de estudio. Si no descansas, no estás en nada. Tienes que tener un momento de descanso, un momento para tú respirar. Y no te estoy diciendo que descanses y aún pensando en el examen, no. Tienes que irte, caminar, beberte algo, lo que sea, con tal de no pensar en la clase. Mientras más pienses el día entero, la semana entera, las 24 horas de los 7 días de la semana, tu mente se va a estropear a la hora del examen. Tienes que descansar. Y uno de los ejemplos que yo daría, en mi caso, lo que yo hago es simplemente 1 hora antes de entrar al examen, no estudio, no miro nada. Y en los días que estoy estudiando, tengo aunque sean de 2 a 3 horas para no pensar en nada de universidad. Simplemente no pienso en más nada que mi existencia propia. Y ya. Y otro punto muy importante, tienes que encontrar tu método de estudio, ¿ok? Tu método de estudio. Yo en verdad... Ay, disculpen porque estoy mirando, es que estoy en un curso y están mirando para acá. Yo tengo mi método de estudio. ¿Cuál es mi método de estudio? Es Pomodoro. Pomodoro, sí, así que se llama. Y muchas personas lo usan en el mundo, pero a mí en verdad me gusta 50-10. 50 minutos de productividad intensa y 10 minutos de descanso. En verdad esto funciona para mí. Y también hay una palabra ahí en inglés, la voy a poner por aquí, me olvido. Es escribir todo lo que yo me sé. Bueno, se lo dije en el punto anterior, pero en español. Todo lo que yo escribo es lo que ya yo me leí y yo todo en mi mente lo saco y lo escribo. Ese es mi método de estudio y es mi método de estudio. Y es lo que a mí me funciona. Si a ti te funciona otra cosa, ve experimentando. Que yo he experimentado tantas cosas que me he dado cuenta que estas dos son las mías. Y hablar también frente al espejo. Pero eso es para cuando vayas a exponer y cosas así. Ok, llegamos a la parte donde verdaderamente aquí es un antes y un después. En el punto 5, esencial. Esos apuntes que tú escribiste en el punto 3, escucha, esos te van a salvar la vida. Estoy hablando con las personas que tienen tiempo, porque si no tienes tiempo, pues quédate por allá. Porque ya para hacer esto tienes que tener tiempo para pasar el examen. Todo lo que tú escribiste, de lo que tú aprendiste y lo arreglaste claramente y lo revisaste y viste que dice lo mismo pero en tus propias palabras, esto es lo único que vas a leerte, te vas a estudiar un día antes del examen, ¿ok? Tal vez dirás, pero es que no tiene lógica porque es lo mismo, yo mejor agarro mi ley, agarro mi artículo y lo leo así como está. Sí, yo te entiendo, pero es mejor leer con tus propias palabras. Esas mismas palabras que escribiste, esas son las que se te van a quedar aquí en la mente. No es que te estás embotellando nada, es que a la hora del examen van a salir palabras naturales, palabras fluidas, porque tú fuiste quien argumentó, tú fuiste quien escribió y tú fuiste quien describió todo lo que pensaba en su mente. Y lo que tú arreglaste son cosas que tú mismo vas aprendiendo. Y en pocas palabras, tú aprendes más. Y a la hora del examen, te sale una descripción muy diferente con tus propias palabras, pero sigue siendo auténtico. Sigue siendo lo mismo del artículo, pero en tus palabras. Y déjame decirte que esto te va a dar una tranquilidad, porque no solamente sabes, sino que no importa en qué tipo de pregunta venga. Ya como lo estudiaste tanto, ya como prácticamente lo cambiaste para arreglar, va a llegar un punto donde cualquier pregunta, gancho que venga, tú vas a decir, espérate, eso no es así. Esto es lo que quiere decir,
Y el profesor, espérate, este muchacho no cayó en el gancho, porque ya tú lo estudiaste, ya tú revisaste, ya tus propios errores, tú mismo los organizaste. Entonces, es la magia. Aquí es la magia. No hay varitas mágicas, no hay nada de eso. Pero si hay constancia, si hay una precisión, si de verdad quieres pasar este examen, te estoy pidiendo que tengas tiempo para hacerlo. Pero si el profesor viene de la nada para examen, pues ya son otros 500, ¿verdad? Bueno, esto fue todo por este podcast. Verdaderamente me sentí muy contenta porque muchas personas, privadamente, no por aquí por el canal, me han comentado de cómo yo estudio, qué yo hago para pasar mis exámenes, etcétera. Porque ahora mismo, si han visto mis redes sociales, tengo 10 materias que pasar este semestre y estoy segura que todas las voy a pasar por encima de 85, absolutamente todas, estoy muy segura de ello. Entonces los dejo con su café, con su té o con lo que quieran. Yo ahora mismo voy a ir a conseguirme un café, no aguanto más. Y ya ustedes saben, los quiero mucho y siempre recuerden que entre códigos y convicciones, que tu fe sea tu mejor argumento. Nos vemos en un próximo café.